En la frontera este del mundo cristiano se baten la fe, la devoción y la sangre. Un nuevo conflicto enfrenta a musulmanes y cristianos. Tierras santas. Guerra santa. Los caballeros del Templo de Jerusalén. Inéditos guerreros. Los templarios estaban sometidos a mucha disciplina. Guerreros de Dios. Se luchaba por Dios. Dios era la ley. Dominaban los campos de batalla de Oriente Medio. La Orden del Temple se consideraba la orden militar por antonomasia, la orden militar prototípica. Su mera aparición los convertía en los ídolos de las cruzadas. No hay orden más ilustre y más célebre que esta. Llegaron a ser parte de los mitos y romances del medievo. Pero ¿cuál es la auténtica realidad? Su historia jamás contada. Luchaban dispuestos a perder la vida para servir a su Dios. La Orden de los Caballeros Templarios. Los Cruzados. Desde el fin del siglo XI hasta el siglo XV, los cruzados arrasaron Europa y Oriente Medio. Unas 200.000 personas respondieron a la llamada del Papa y abandonaron sus hogares. Portando la cruz como blasón, recorrieron cientos de kilómetros para sitiar los mismísimos muros de Jerusalén. Contra todo pronóstico y toda lógica militar, se hicieron con la Santa Ciudad. El reino de los cruzados resistió y prosperó los 2 siglos siguientes. Durante ellos, los cristianos se aferraron al ideal que habían forjado con su sangre. Lejos de allí, el fervor de los cruzados los conducía dirección norte, hacia la frontera con las tierras paganas, y dirección sur, hacia las islas fortificadas de Grecia, a través del mar Mediterráneo y el Egeo. Mucho después de la caída de Jerusalén y del alzamiento del poderoso imperio islámico, los cristianos soñaban, para bien o para mal, con los días de la ciudad santa y el credo de los cruzados. Los caballeros templarios se encuentran entre los guerreros más famosos de la Edad Media. En el siglo XII, estos hombres, que recorrían las tierras de todo el reino y que, a lomos de sus caballos, habían llegado a ser el símbolo más importante de los campos de batalla medievales, se convirtieron en un icono para la baja nobleza. Pero los templarios eran mucho más que simples caballeros. Abandonaron la vida secular para llevar una devota vida cristiana. La cruz roja sobre un fondo blanco es, para muchos, símbolo del caballero medieval. San Jorge, el guerrero cristiano, el cruzado. La Orden del Temple nació a partir de ese ideario y dominó no solo la Tierra Santa y sus campos de batalla, sino también los paisajes domésticos de la Europa medieval. Sin embargo, la Orden acabó sumida en la superstición y la conspiración, y sus miembros fueron acusados de herejía. Más de 6 siglos después de la disolución de la Orden, su historia fascina más que nunca a muchos de los principales estudiosos de la Edad Media a nivel mundial. Pensé, necesito saber más sobre estas personas. ¿Quiénes eran estos extraordinarios e insólitos templarios? No cabe duda de que los templarios conformaban una élite en la Edad Media. Eran autoridades a nivel militar. En el imaginario colectivo, este gran interés por los templarios sigue igual de presente, tanto que incluso puede causarles problemas a los historiadores. Los templarios han suscitado todo tipo de mitos y leyendas a lo largo de la historia. Resulta sorprendente que a día de hoy exista casi un género de ficción sobre los templarios, repleto de todo tipo de conjeturas y especulaciones sobre ellos. Pero ¿quiénes eran realmente los caballeros templarios? ¿Y cómo fue su orden en realidad? Teniendo en cuenta la cantidad de mitos que le rodea, desde lo improbable hasta la pura leyenda. Incluso para los historiadores profesionales, diferenciar la realidad de la ficción resulta menos sencillo de lo que parece. Investigar sobre los templarios es como buscar una aguja en un pajar, porque los registros que nos dejaron no cuentan demasiado acerca de ellos como personas.
La orden escribía poco sobre sí misma. Por ello, lo que los historiadores saben de los templarios proviene de la huella que dejaron en el mundo que los rodeaba. Tan solo a través del minucioso estudio de fuentes de su época, incluso si nombran a la orden de manera superficial, podremos obtener datos concretos. La doctora Helen Nicholson lleva años dedicándose a esta tarea. Tenemos fondos de ayuda para los que puedan realizar donativos. También recibimos ayuda de organismos externos, especialmente en materia legal. Incluso a partir de estas fragmentadas referencias, resulta evidente que los templarios eran muy conocidos en la vida cotidiana medieval. El pueblo tenía claro quiénes eran y a qué se dedicaban los caballeros templarios, puesto que constituyeron el primer ejemplo de un fenómeno que atrapó la imaginación de los cristianos medievales. Fueron un nuevo modelo de orden, religiosos, devotos cristianos, pero militares. Guerreros santos que juraron servir de por vida a Dios como soldados. Para comprender cómo fue la orden militar, es necesario investigar el germen a partir del que se formó. Las cruzadas. Más de 300 años de disputa, destrucción y miseria. Un conflicto armado entre los cristianos europeos y una multitud de otras religiones, consideradas paganas. En la primera cruzada, de 1096 a 1099, varios ejércitos que agrupaban cientos de personas de numerosos países de toda Europa embarcaron hacia Tierra Santa. Sin embargo, no seguían a ningún rey o militar, sino a la cruz. Fue un fenómeno sin precedentes. No se había visto nada como la primera cruzada. Fue algo único. Combinó un conjunto de ideas ya existentes. Fue una peregrinación armada. Sin embargo, fue única en lo que respecta a su escala. Abarcó toda Europa, todo el panorama cristiano occidental. Sorprendió a todos los de la época y actualmente sigue siendo un misterio para nosotros. A mediados de 1090, no se produjo un hecho concreto que provocase la ira repentina de la cristiandad occidental. El Imperio bizantino, cristiano, había sufrido derrotas por parte de los ejércitos islámicos en los últimos años. Los peregrinos que se dirigían a Palestina fueron asaltados por bandidos, aunque esos ataques no eran ninguna novedad. La mayoría de los lugares sagrados llevaban años en manos musulmanas, pero por algún motivo, cuando el Papa Urbano II llamó a una cruzada en el Concilio de Clermont en 1095, resultó ser el momento idóneo para que la idea calase. La sugerencia del Papa de emprender una cruzada llegó en el momento perfecto. A día de hoy, los historiadores seguimos sin comprender del todo cómo se extendió tan rápido por el continente que carecía de cualquier medio de comunicación moderno. Sin embargo, este mensaje, este concepto, esta fanática idea se extendió como la pólvora. La Tierra Santa era y sigue siendo un territorio estrecho en el este del Mediterráneo. Sin embargo, contiene los lugares más importantes para dos de las religiones más extendidas del mundo, el Islam y el cristianismo. El mejor ejemplo de ello es la santa ciudad por excelencia, Jerusalén. Para los cristianos, el lugar de la crucifixión y resurrección de Jesús. Para los musulmanes, el lugar en el que Mahoma ascendió a los cielos. Pese a su gran relevancia espiritual para estas y otras religiones, a lo largo de la historia, rara vez ha sido un lugar pacífico a largo plazo. En especial, cuando la primera cruzada llegó para atacar sus muros. En julio de 1099, el ejército cruzado estuvo 4 días arremetiendo contra la fortaleza. El quinto día, lograron adentrarse. Es probable que entre ellos se encontrasen algunos de los caballeros que, unos años más tarde, constituirían las primeras órdenes militares. El ejército cruzado había invadido Jerusalén, o desde su punto de vista, el cristianismo la había recuperado. En su primera intervención,
Los cruzados capturaron a todo defensor u ocupante, ya fuera soldado o civil, que pudieron. Muchos de ellos huyeron a un espacio amurallado que rodeaba a los más sagrados de todos los templos musulmanes, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, con la esperanza de que la sed de sangre de los cruzados amainase. Pero el plan no funcionó y fueron masacrados. Se dice que algunos de ellos prefirieron saltar desde la cúpula a esperar la llegada de sus espadas. ¿Y qué hacían la mañana después de la liberación, entre comillas, o la conquista de Jerusalén a manos de la primera cruzada? Muchos de ellos debían estar absolutamente desconcertados. Habían conseguido lo que querían. Parece que la mayoría de los que habían sobrevivido se habían ido a casa. De hecho, creo que es algo incuestionable. Solo se quedaron unos pocos. Así que, ¿qué hacían ahora? Los que permanecieron allí tenían mucho trabajo que hacer. El reino de Jerusalén tenía que llegar a ser un estado activo. Necesitaban estimular el comercio y los negocios de los peregrinos. Pero los muros estaban abiertos de par en par tanto para invasores musulmanes como para bandidos corrientes. La seguridad suponía un gran problema. Aquellos primeros días, algunos caballeros tomaron la iniciativa por el reino, por los peregrinos y por sí mismos. Entre algunos de los que residían allí porque habían decidido quedarse, surgió la idea de agruparse para proteger a los peregrinos. Era lo mejor que podían hacer y adquirirían un valor espiritual. No habían muerto en la cruzada, así que, en cierto sentido, habían perdido su pase gratis al paraíso. Así que debían seguir viviendo una vida de buenos cristianos como combatientes. Una de las cosas más fascinantes de las cruzadas es que lo que se trataba originalmente de una peregrinación inspirada por la religión y la espiritualidad se convertía en una operación militar. Grupos de caballeros acompañaban a caballo a los peregrinos que recorrían un largo camino desde Occidente para visitar los lugares sagrados, para protegerlos de los ataques de bandidos. Al poco tiempo, los caballeros se habían convertido en un apoyo indispensable. Patrullaban las fronteras y mantenían abiertas las rutas de peregrinaje. De uno de estos grupos surgieron los caballeros templarios, la primera de las órdenes militares, pero no se conoce el momento exacto. Nadie registró el nacimiento de los templarios cuando tuvo lugar, porque es obvio que a nadie le llamó la atención como algo insólito. Así que 20 años después de su origen, algunos escritores de Occidente registraron que una hermandad de caballeros había surgido del nacimiento de la primera cruzada, pero no se ponían de acuerdo en cuanto a su origen exacto. Sin embargo, los historiadores pueden calcular de manera aproximada cuándo recibieron el beneplácito como orden autorizada. Por entonces, su fama ya se había extendido por toda Europa. Hay una fecha medianamente clara, la del Concilio de Troyes en Champaña en enero de 1129, al noreste actual de Francia, en la que los templarios recibieron la aprobación oficial de la Iglesia. Los clérigos que lo registraron indicaron que por entonces existían desde hacía 9 años. Esto significa que el grupo original fue autorizado en 1120, por lo que podría haber sucedido en el Concilio de Nablus en enero de 1120. Los templarios hicieron votos de austeridad, pobreza y hermandad. Valores convenientes para una unidad militar eficiente y uniforme, que operaba a lomos de sus caballos en una frontera llena de hostilidad. Rápidamente, los templarios empezaron a llamar la atención en el reino de Jerusalén. Pronto alcanzaron tal envergadura que se les concedió una prestigiosa sede en el centro espiritual de la Tierra Santa. Empezaron siendo los pobres caballeros de Cristo en Jerusalén, pero el rey Balduino II les cedió uno de sus palacios. El palacio en cuestión era la mezquita de Al-Aqsa. Por el muro suroeste de Jerusalén, la mezquita de Al-Aqsa proporcionaba una posición ideal para que la caballería saliese en bloque cuando se les necesitase. En torno a esta época, la orden adoptó su famoso nombre,
aunque los historiadores no están completamente seguros de cómo sucedió. Probablemente el nombre de Templarios era, al menos al principio, un mero apodo. En uno de los emblemas de la orden que ha perdurado, aparece una cúpula de lo que se podría considerar un templo. Resulta evidente la importancia simbólica que tenía para ellos. Desde que llegaron a Jerusalén por primera vez, los cruzados se dedicaron a identificar cada lugar con algo que conociesen del Antiguo o del Nuevo Testamento. La majestuosa cúpula de la roca era para ellos el templo del Señor, como en el Nuevo Testamento. Evidentemente no lo era. ¿Pero qué templo era este? ¿La antigua mezquita musulmana de Al-Aqsa, más pequeña, donde se alojaban? ¿O la famosa iglesia del Santo Sepulcro, supuesto santuario que albergaba la tumba de Cristo? Cuando los habitantes de Occidente pensaban en Jerusalén, pensaban en la iglesia del Santo Sepulcro. Estaba el Santo Sepulcro con su cúpula y justo al lado otro edificio también con cúpula. La gente no sabía si era un solo edificio o varios, ni siquiera sabían reconocerlo, pero si veían un edificio con una cúpula era Jerusalén. Se les empezó a conocer como los Templarios. Sin embargo, es probable que el edificio que aparece en su famoso emblema no sea un templo de leyenda, sino la mismísima iglesia del Santo Sepulcro. Representa la fe cristiana en Oriente. Eso es lo que los peregrinos iban a ver y lo que los templarios defendían. De hecho, podría simbolizar simplemente Jerusalén, su defensa. Los templarios adquirieron poder en gran parte de Europa, pero su núcleo siempre se encontró en una región principal. Los primeros templarios vivían en lo que ahora es el noreste de Francia y los Países Bajos. De allí procedía la mayoría de sus miembros. Era una orden principalmente francesa. Se conoce poco acerca de los individuos que llegaron a ser los primeros templarios. No conocemos el nombre de todos los primeros miembros, solo sabemos que eran 9. Se cree que también tenían sirvientes, escuderos y ayudantes. El nuevo ideario de los cruzados hizo posible que se uniera gente de entornos variados por diferentes razones. Según el abad Bernardo de Claraval, algunos de ellos habían cometido crímenes en Occidente y habían sido enviados a Oriente como pena. Según sus escritos, en Occidente se alegraban de deshacerse de ellos y en Oriente eran bien recibidos por sus habilidades militares. Los reclutas acudieron en manada al estandarte templario, pero en sus comienzos, la orden podía permitirse ser selectiva. El proceso para unirse y ser aceptado era complejo. Debías estar libre de deudas y obligaciones en cualquier sitio. Por ejemplo, las familiares. No se podían desatender las responsabilidades para ser caballero. Eso era inviable. Era un enorme compromiso destinado a personas que se encontrasen en posición de asumirlo. Fuese cual fuese el motivo de su alistamiento y su contexto, una vez aceptados, todos los templarios reclutados debían jurar unos solemnes votos. Su orden era militar y religiosa, pero ¿la convertía eso en monástica? La manera de describir a los templarios siempre ha levantado mucho debate. ¿Podría decirse que eran simples monjes guerreros? En cierto sentido es una manera bastante inoportuna de definirlos. Es más seguro y algo menos impactante describirlos como religiosos. En otras palabras, hacían votos monásticos de pobreza, castidad y obediencia, y por lo tanto, tenían bastante en común con los monjes. Pero a diferencia de ellos, su labor los llevaba por todas partes. Y en algunos aspectos, su vida era muy diferente a la de los monjes. No obstante, los votos de los templarios no los hacía clérigos. No estaban sujetos al mismo nivel de restricción. Eran legos, no curas. Y eso es lo revolucionario de los templarios, que tomaban los 3 votos monásticos, pero a diferencia de los monjes, no conformaban una orden sacerdotal, por lo que podían derramar sangre. En teoría, los cristianos deben poner la otra mejilla, incluso amar a su enemigo. ¿Cómo pueden justificar entonces cualquier tipo de guerra? Se convirtieron en caballeros cristianos y problema solucionado. Luchaban por Dios. Como caballeros, Dios los conducía a la batalla. Estaban a su servicio. Podían hacer cosas horribles, asesinar, atacar, pero estaban moralmente justificados.
y si los asesinaban o morían por enfermedad en el proceso, de nuevo tenían su pase gratis al paraíso. Era una vida muy entregada para verdaderos devotos. Muchos de ellos debieron ser hombres muy piadosos, porque era muy probable que fueran asesinados en Oriente luchando por el cristianismo. Pero los templarios nunca beatificaban a sus miembros. Así que si alguien ansiaba honor y gloria, no le convenía unirse a los templarios. Los miembros debían estar preparados para entregarse al completo a la orden. A diferencia de muchos caballeros medievales que tenían la reputación de vivir en busca de botines y prestigio, los templarios renunciaban a este tipo de ambiciones al unirse a la orden. Asumían que no podrían buscar riqueza para sí mismos y que la gloria pertenecía a la orden y por lo tanto a Dios, en lugar de a sus miembros. Eso demuestra su increíble disciplina como grupo. Estaban muy controlados y eso los convertía en valiosas y poderosas armas en el campo de batalla. A mediados de la década de 1100, los caballeros templarios habían superado con creces su humilde origen. Eran un componente esencial de la infraestructura militar del Reino de Jerusalén. Creo que es muy fácil explicar la extraordinaria rapidez de la expansión del movimiento templario. El quid de la cuestión es que se planteaban una labor y la llevaban a cabo. Proporcionaban seguridad. Su éxito como unidad militar era excepcional. El destino más importante para un combatiente templario era la Tierra Santa. A los jóvenes que estaban en forma los destinaban a luchar a Oriente Medio. Los de mediana edad, pero con experiencia en gestión de tierras, cuidaban de los territorios de los templarios. También había personas que se declaraban miembros de la orden al final de sus vidas, incluidos algunos de los principales caballeros de países como Francia e Inglaterra. El caballero Guillermo el Mariscal fue uno de los combatientes más célebres de la Edad Media. El afamado Guillermo el Mariscal, que había servido a Enrique II, a Ricardo Corazón de León y a Juan I, siendo un anciano en su lecho de muerte, se unió a los templarios, como prometió años antes estando en Tierra Santa. Los miembros eran muy variados. No todos eran guerreros, ya que a partir de 1130, los civiles también podían serlo de pleno derecho. Incorporaban a cualquiera que pudiese ayudarles. Querían a la gente y su dinero. De Tierra Santa a Escocia, donaron castillos e iglesias a los templarios. No obstante, una de las adquisiciones más valiosas para ellos eran las tierras. La agricultura tenía una enorme importancia en la orden. En Essex, al sureste de Inglaterra, se encontraban algunas de las tierras cultivables de la Europa medieval. Los templarios obtuvieron tierras en esta zona, y los resultados de lo que consiguieron todavía se puede observar hoy. Cressing es una hacienda agrícola que se remonta a la época romano-británica, quizás incluso al Neolítico. En la Edad Media, Matilde I de Boulogne, esposa del rey Esteban de Inglaterra, la donó a los caballeros templarios en 1136. Las bases templarias se conocían como encomiendas. Cressing fue la primera en Inglaterra y, sin duda, la más rica. Cressing era un terreno maravilloso, porque producía trigo rico en proteínas, muy valioso. Eso es lo que querían los templarios. Las reliquias del prestigio de este complejo templario son sus dos grandes graneros. Se encuentran entre las primeras construcciones hechas con vigas de madera, conocidas en todo el mundo. La expansión repentina y drástica del poder, la riqueza, la influencia de los templarios se puede apreciar en edificios como este. Al fin y al cabo, la agricultura es un elemento fundamental para los sistemas económicos en conjunto y también lo es para la riqueza de las órdenes militares. Los edificios debían ser de un tamaño considerable para poder albergar las vastas cosechas de las tierras templares en 1 kilómetro a la redonda. Las infraestructuras del estilo de los graneros de Cressing tuvieron que ser de las más impresionantes del paisaje medieval. Cada granero mide 40 metros de largo y 15 de ancho, y son tan espaciosos como una catedral pequeña.
Las enormes vigas de madera provienen de cientos de árboles y soportan los techos formados por decenas de miles de tejas de terracota. Tenían iglesias locales casi siempre de piedra. El castillo del señor local era fuerte e imponente. Otras de las características artificiales del paisaje eran edificios como estos, que se podría decir que eran como templos de agricultura. El hecho de que sean tan majestuosos podría ser muestra de la riqueza y el poder de su dueño, en este caso, de la orden militar. Los graneros de Cressing han perdurado gracias a su excepcional historial de restauración arqueológica. Los edificios se han reparado con frecuencia desde tiempos medievales, de manera que han resistido en su lugar original durante más de 500 años. Han sobrevivido a 2 guerras mundiales, hasta que en 1987 los elementos dejaron libre a una bestia. En una sola noche, una tormenta asoló gran parte de Inglaterra y el norte de Europa. El viento, que alcanzó los 160 kilómetros por hora, azotó la zona rural de Essex y dejó los techos de los graneros de Cressing destrozados. Por entonces, Barry Hillman Crouch era un joven arqueólogo recién graduado y tuvo la idea de recoger todas las piezas. Nos encontramos en el granero de cebada, que es el edificio de viga de madera más antiguo del mundo, datado en 1205. La primera vez que vine a trabajar aquí en 1986, una tempestad acababa de asolar el lugar y los tejados estaban destrozados. El granero de cebada y su homólogo de trigo, construido en 1255, estaban destrozados tras la fuerte tormenta. Eso habría significado el fin de ambos graneros si el condado de Essex no hubiera comprado la zona y la hubiera declarado espacio protegido. Una de mis labores aquí, en el templo de Cressing, era dejar un registro detallado de los graneros. Pasé 3 meses dedicándome a ello, haciendo un dibujo a escala 1:20 de cada viga. Recuerdo que había 35 dibujos de cada edificio y tracé diferentes secciones a partir de cada pilar. Una sección para la fachada del edificio en todas direcciones. Después marqué cada uno de sus rasgos, es decir, cada clavo, cada nudo de la madera, cada enganche de hierro, cada marca de puntal, para poder interpretarlo. Después, señalé las reparaciones modernas y los recambios evidentes. A finales del siglo XII, los templarios tenían encomiendas en las mejores tierras de cultivo y en las ciudades más ricas de Europa. Por entonces, la suya y otras órdenes militares eran esenciales para la seguridad de la Tierra Santa cristiana. Sus fuerzas se habían ganado el respeto de sus contemporáneos, incluso de sus enemigos musulmanes. Los grupos militares de la Orden del Temple no solían proporcionar tropas por sí mismos. Normalmente constituían un contingente dentro del ejército principal del Reino de Jerusalén o de los demás ejércitos de las cruzadas. Los templarios solían suministrar un conjunto de tropas, pero deben gran parte de su fama a los escuadrones de caballería pesada. Es incuestionable lo disciplinados y eficaces que eran, y en muchos registros se los considera el modelo a seguir de los soldados de caballería de élite de todo Oriente Medio. De hecho, un historiador musulmán elogió a un escuadrón de tropas musulmanas, denominándolas los templarios del Islam, lo que demuestra su rol como punto de referencia de la excelencia militar de la época. Esto es aún más impresionante si se tiene en cuenta el número de soldados que los templarios desplegaban en cada intervención. A veces se cree que en las batallas medievales combatían inmensos ejércitos, pero nunca fue así en Tierra Santa. Las tropas templarias más numerosas que se conocen no superan los 300 caballeros, que es bastante poco. Sin embargo, a esto hay que sumar una serie de tropas que también suministraban, un gran número de escuadrones de infantería, posiblemente 3 o 4 veces mayor que las de los caballeros, o tal vez más. Aún así, la fuerza extraordinaria de los templarios no se encuentra en sus cifras, sino en su experiencia en combate y conocimiento militar de la zona. Y podían transmitir esa información a otros comandantes, y por lo tanto, hacer que fuesen mucho más eficaces en el campo de batalla. ¿Cómo llegaron a ser tan eficaces tras solo unas décadas desde su formación?
La respuesta comienza con la principal figura de los campos de batalla de la Primera Cruzada, los caballeros. Desde el punto de vista del siglo XXI, tenemos todo tipo de ideas preconcebidas acerca del caballero medieval, como el típico individuo cortés y refinado. Pero en el siglo XII, aún quedarían años para eso. Estos hombres, antes que cualquier otra cosa, eran guerreros. Sí, el caballero del siglo XII no es el típico caballero de armadura brillante que rescata a damiselas en apuros, aunque se les podía plantear una ocasión así. Por el contrario, su foco de atención era fundamentalmente militar y sus habilidades se centraban en el campo de batalla. Estos guerreros a lomos de sus caballos dominaron los campos de batalla durante los siglos subsiguientes. Los templarios se consideraban jinetes, y un elemento clave de su identidad era el caballo. Los templarios limitaban el número de caballos que podía tener un caballero y debían cuidar de ellos. También incorporaban a miembros temporales. Si alguien se unía durante un corto periodo de tiempo, recuperaba su caballo o el valor de su caballo cuando dejaba la orden. Se asumía que podía tener un caballo diferente cuando dejase la orden porque los caballos morían. La batalla es incluso más dura para los caballos que para los caballeros. Los reclutas templarios debían cuidar a sus caballos de manera rigurosa. Se les facilitaban diferentes monturas para tareas distintas. Para los caballeros y sus escuderos, estos cuidados se convirtieron en una práctica común que asumían conforme crecían sobre la silla de montar. Los individuos que se alistaban en las órdenes militares y sin duda en la Orden del Temple ya eran caballeros. Eran militares previamente entrenados. La diferencia se apreciaba en que venían de grupos militares estrictos con una actitud propensa a acatar órdenes. La huella de las cruzadas caló rápidamente en el espíritu cristiano, lo que resultó ser una gran motivación. La importancia de defender Jerusalén y la Tierra Santa era evidente para todos. Esta nueva clase de caballeros estaba abierta a una nueva forma de vida en sus órdenes militares. Como miembros de una orden militar, los templarios estaban sometidos a mucha disciplina, como los soldados modernos. A diferencia de los caballeros seculares preocupados por el honor y la gloria propios, estos estaban más mentalizados para atacar. Los templarios eran disciplinados, lo demostraron en muchas ocasiones. Tradicionalmente, las órdenes monásticas, como los benedictinos o los franciscanos, vivían de acuerdo a estrictas normas. Sirvieron de inspiración para el estilo de vida de las nuevas órdenes guerreras. Los templarios dejaron las suyas por escrito y, sorprendentemente, sobrevivieron. Su conjunto se denomina Regla Templaria. La primera versión fue redactada en 1128 en latín, pero otra se escribió en francés, lengua hablada por la mayoría de los caballeros. Engloba innumerables detalles inéditos para historiadores medievales y militares, como Matthew Bennett. Analizar la regla templaria como historiador militar te permite compararla con otras etapas. Presenta una minuciosa atención al detalle, de cada tipo de equipamiento a utilizar, del protocolo en periodo de paz y en combate durante campañas o batallas. Esta minuciosidad no se puede encontrar en ningún otro lado. La regla templaria describe a una unidad unificada formada por los caballeros, los escuderos y algunos sirvientes más que en los últimos años de la Edad Media se conocerían como lanza. Una unidad militar compacta de personas acostumbradas a trabajar en conjunto. La facción operativa básica agrupaba a 10 lanceros. Nos aporta la única idea que tenemos de cómo funcionaba una unidad medieval de caballería. Se organizaban en facciones de 10 lanceros y cada facción cargaba un blasón. En la cabecera de la unidad se encontraba el portador del estandarte de la orden. La idea era que llamase la atención de todo el mundo. En los siglos posteriores, las caballerías se agrupaban aún más en tropas y escuadrones, de unos 200 o 300 miembros. Pero los templarios debían operar con cifras mucho menores.
Es cierto que un escuadrón de caballería moderno del siglo XIX igualaría en tamaño a toda la orden templaria en combate. Hablamos de unos 300 hombres con suerte que pudiesen ser agrupados en un lugar, así que la gestión debía hacerse a nivel local, en grupos de unas 10 personas donde se pudiese escuchar a la voz que pusiese orden. Como además estaban acostumbrados a trabajar con las mismas personas, podían mirar a izquierda y derecha y comprobar que su alineación es la correcta. A menudo se leía la orden templaria en voz alta durante las comidas, para que todos los miembros tuvieran conocimiento de lo que debían hacer en las diferentes situaciones. De esta forma, cada caballero podía repasarla y saber qué hacer en todo momento. Por ejemplo, si se perdían en el combate cuerpo a cuerpo, en el alboroto de la batalla, debían dirigirse hacia su propio estandarte, al blasón de los lanceros. Si no encontraban ninguno, debían buscar el estandarte de la orden o cualquier estandarte cristiano para poder recobrar su rendimiento y su utilidad en combate. La caballería en esta época solía ser un arma de un solo disparo. Una vez desplegada para el ataque, rara vez recuperaban la alineación. Pero en el caso de los templarios y otras órdenes militares, era distinto. La disciplina constante, la fe colectiva y la hermandad los hacía muy eficaces y a menudo devastadores. Los historiadores militares clasifican a los templarios como una caballería de ataque en lanzas. Pero eso no significa que galopasen salvajemente hacia el enemigo. Hay un problema con Hollywood y la concepción que tienen del funcionamiento de las caballerías. No eran bandadas de gansos que corrían por la llanura abierta. Habrían perdido todo el impulso de una vez. La realidad de entonces y hasta el siglo XIX se caracterizaba por un orden excepcional, lento, de empuje en empuje, para disponer del máximo impulso posible en el momento indicado. Una carga de caballería se basaba en la elección del momento oportuno. Desarrollaron un sistema mediante el que la caballería y la infantería trabajaban codo con codo. La caballería se encontraba en el centro del ejército, rodeada por una fuerte coraza de infantería. Cada infante llevaba un gran escudo para proporcionar una pantalla protectora a la caballería. Lo que el comandante tenía que hacer era esperar hasta que el enemigo formase un grupo suficientemente grande para que la caballería pudiese golpear al grupo enemigo antes de que se dispersase. En ocasiones, los comandantes esperaban durante horas a que esto ocurriese, pero en cuanto llegaba el momento, la infantería rompía filas y la caballería podía cargar contra el enemigo y alcanzar la victoria. Llevaban la lanza como una enorme jabalina fija, incrustada bajo el brazo. Imagina ser un soldado de infantería del ejército musulmán, con estos tipos embistiéndote en medio de una nube de polvo, a gritos, apretados y con las lanzas apuntándote. Tenía que ser terrorífico. Durante gran parte del siglo XII, la carga de los templarios fue el arma más respetada del campo de batalla. Pero en torno a 1187, ni siquiera esto pudo detener la creciente marea de la reconquista de Saladino, de la Tierra Santa. Probablemente a las órdenes militares les parecía inconcebible, pero se aferraron a su entrenamiento y su fe, pensando que sería suficiente para permanecer victoriosos, a menos que Dios los abandonase. Era una cuestión de confianza. Se acomodaron en el exceso de confianza porque tenían motivos para tenerla. Durante los últimos meses del Reino de Jerusalén, la caballería templaria perpetró 2 ataques desesperados que terminaron en catástrofe para la orden. Una de las cargas más importantes fue un desastre de manera similar a la carga de la caballería ligera en la batalla de Seforia, en la que el comandante templario actuó precipitadamente.
En su defensa, se puede decir que los manuales posteriores, incluido el que utilizó durante su entrenamiento un antiguo profesor mío, establecen claramente que la caballería debía aprovechar cualquier oportunidad de ataque si creían tener posibilidades. Así que parece que eso era lo que pretendía. No obstante, en los registros se describe como un intento imprudente de atacar a un grupo mucho más numeroso del ejército enemigo musulmán y que fue demasiado para ellos. Destacaremos la batalla de los Cuernos de Jatín, librada en la mezquita templaria después de que Guido de Lusignan los condujese para avanzar en la ciudad de Tiberíades. Trajo consigo la derrota definitiva del reino de Jerusalén en 1187. Los cruzados nunca recuperaron Jerusalén. La orden siguió luchando hasta la caída del resto de la Tierra Santa, más de 100 años después, tras la invasión musulmana de Acre en 1291. En las capillas templarias de toda Europa se conmemoró a todos los caídos, tanto a los capitanes, sargentos y caballeros, como a los escuderos. Los recordaban en las oraciones de la tarde y todos recibían el mismo trato al morir. Tendían su cuerpo y rezaban por su alma durante muchos, muchos días para que no hubiese preferencias en la orden. A principios del siglo XIV, la Orden del Temple fue acusada de herejía y se capturó a muchos de sus miembros. Se cree que las acusaciones eran falsas, probablemente inventadas por la monarquía francesa. En general, se ejecutó a menos caballeros de lo normal. No obstante, en Francia, más de 30 murieron por tortura y decenas fueron quemados vivos por su capitán, Jacques de Molay. En Inglaterra, como en muchos otros países, las tierras de los templarios se cedieron a otras órdenes. La prestigiosa encomienda de Cressing, en Essex, pasó a manos de la Orden de San Juan de Jerusalén. Cuando se llevó a cabo la excavación en Cressing, se descubrió parte de la encomienda medieval. Cada área templaria tenía una capilla pequeña o una iglesia para los muchos encuentros de oración diarios, donde eran enterrados los caballeros y, a menudo, a sus escuderos y ayudantes. Si se mira con atención, se puede ver una junta en el muro de ladrillo. Ahí estaba unida la iglesia. Y aquí abajo, en el suelo, queda una losa antigua. La pusimos aquí en 1995 para marcar la esquina del edificio. La primera capilla medieval fue demolida durante el período Tudor. Los arqueólogos desconocían que encontrarían los primeros sepulcros templarios que seguían allí, bajo tierra. Conforme se caminaba por la capilla, mirando hacia abajo, se podían ver 3 filas de 5 tumbas, empezando por los templarios hasta llegar a los Tudor. Aquí estaban las 7 tumbas más importantes que se encontraban frente al altar. Sabemos que estaban ahí porque cuando hicimos la excavación, vimos que los Tudor habían construido un muro entre ellas cuando cuadraron el edificio. Los 7 esqueletos, todos masculinos, datan posiblemente de principios de 1130. En memoria, quizás, del comienzo de las cruzadas, de los tiempos en que se sancionó a la orden por decreto papal, de los tiempos en los que los caballeros templarios cargaban con su estandarte y con las esperanzas del mundo cristiano medieval.